Hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Para iniciar vamos a tener una pequeña oración. Le pido que por favor inclinen su rostro. Gracias Dios por permitirnos un nuevo día, por estar aquí. Te pedimos que seas tú guiándonos por el camino del bien y guardándonos de principio a fin. Amén. Hola, que el Señor les bendiga. Bueno, ya nos saludó y nos dirigió en palabras de oración nuestra hermana Grecia. Bienvenidos, vamos a seguir con el deseo de aprender más de la palabra de Dios y este día nos toca estudiar la lección titulada Una vida de fe. Así que yo le voy a invitar a que busque su Biblia. Vamos a estar estudiando en el libro de Santiago y el versículo clave esta lección se encuentra en Santiago 2, 17 y 18. ¿Y qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17 y 18. Así que, bueno, vamos a iniciar. Y la primera tarea, ¿verdad? El reto que usted va a tener para esta semana es de enviarme un video diciéndome el versículo clave que yo acabo de decir, Santiago 2, 17 y 18. Lo vamos a repetir, que el versículo, son dos versículos, dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17 y 18. En esta lección veremos que la fe transforma la manera en que nosotros vemos la vida, en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos conducimos en nuestra vida. Es muy importante que para dar testimonio de nuestra fe, nosotros debemos estar listos para reflejarlo a través de nuestra vida. Para nosotros como cristianos o hijos de Dios es muy importante que lo que hagamos sea de acuerdo con lo que creemos, que eso nos da credibilidad al mensaje que nosotros proyectamos a nuestros amigos, compañeros, familiares, vecinos, etc. Si no vivimos lo que creemos, que es la fe en Dios, eso no nos da credibilidad y daremos una mala impresión del cristianismo o hijos de Dios que somos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros no vivimos lo que realmente creemos, es ahí donde la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios y dice, no, pero yo para hacer, o tal vez has escuchado un comentario, para ser como cierta persona, mejor no voy a la iglesia. Y es donde existe y se da la importancia de que nosotros debamos vivir una vida conforme a Dios y conforme a sus propósitos. En el libro de Santiago, todo el libro de Santiago, ¿verdad? Es uno de los libros más desafiantes en todas las escrituras. ¿Por qué? Porque nos exige a nosotros los creyentes que hagamos con la fe algo que profesamos, es decir, que de verdad usted aplique y lleve a la realidad en su vida diaria lo que es la fe. Nuestra fe tiene que afectar la manera en cómo vemos la vida, cómo nosotros tratamos a las demás personas, en la manera en que nos conducimos, en nuestro actuar y en nuestro hablar. Recuerde usted que cuando nosotros tenemos a Dios ya en nuestras vidas, cuando venimos y nos rendimos a sus pies, nuestra vida tiene un cambio diferente en nuestra forma de hablar, actuar, de vestirnos, de comportarnos. Todo eso es muy diferente a aquellas personas que no conocen del Señor. El primer punto de esta lección es crecer en la fe. Para eso nos vamos a ir en el libro de Santiago, del 1 al 8. En esta parte, la carta de Santiago anima a sus lectores a que soportemos las pruebas en vez de evitarlas. Un ejemplo, recuerdo que cuando estaba en bachillerato, había unos compañeros que cuando el maestro decía vamos a pasar a hacer un ejercicio de matemática o de física, algunos se preocupaban porque a veces pasaban por orden de cómo estábamos sentados en los pupitres y otras veces, en otras ocasiones, nos pasaban de acuerdo por orden de lista. Imagínense, ¿será que ustedes de aquellos que por casualidad de la vida
su apellido inicia con A, B y C y siempre son los primeros o son de los que se sientan atrás. Entonces, yo me recuerdo tenía un compañero que era tan tremendo, cada vez que llegaba el profesor y decía, van a pasar a hacer un ejercicio de cálculos. Este cipote se sentaba atrás y buscaba en la esquina, en la última fila y el último. Y a veces por molestar al profesor lo pasaba a él porque ya había identificado eso. Imagínense usted, en casos así similares, hay personas que en las pruebas, en lugar de enfrentarlas, las evitan. Es bueno aprovechar lo mejor de los tiempos difíciles. Ahí nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Y algo muy importante, Dios nos ofrece ayuda si estamos dispuestos a ejercitar nuestra fe. Santiago sabía que vamos a tener pruebas y que es posible aprender de ellas. Claro que sí, no se trata de que usted va a andar feliz, riéndose a carcajadas cuando usted está enfrentando una prueba o un dolor. Pero como hijos de Dios, nuestra perspectiva es diferente a los demás. En lugar de estar así, todos en agonía, ¿verdad? Claro, nuestro espíritu se aflige, se preocupa, pero ahí es cuando nosotros reconocemos que tenemos a un Dios de nuestro lado, que aún en tiempos difíciles Él está con nosotros. ¿Y sabe algo? Así como lo veíamos antes, que el salmista David en todo tiempo alababa al Señor. Si usted está en prueba, su gozo tiene que estar presente. Santiago nos aconseja que debemos convertir nuestras dificultades en tiempos de aprendizaje. Los tiempos difíciles nos pueden enseñar perseverancia, que también puede llamarse paciencia o determinación. Eso, o cuando usted presenta una dificultad, aquella insistencia de mantenerse en oración al Señor, poniendo su carga, su problema, su dificultad en las manos de Él, el Señor nos enseña y dice que a su tiempo Él nos va a corresponder, y todo tenemos que hacerlo con paciencia, buscándole algo positivo de esa situación que estemos pasando. No sé si ustedes, bueno, creo que todos han ido al mar, ¿verdad? En lo personal, a mí no me gusta ir al mar, pero me gusta contemplar porque ahí se logra ver una de las tantas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si usted se fija, el mar, las olas son inquietas. Estas son sometidas, ¿verdad?, por la fuerza del viento, la gravedad y la marea. Así similar, la duda deja a una persona tan inestable como esas olas agitadas para un lado y para otro. Así también cuando usted tiene duda y de aquella fe le flaquea o quizás no ha ejercitado su fe como hijo de Dios, pero viene el Señor y Él nos enseña y quiere que aprendamos a confiar en Él. Estamos viviendo en una situación difícil, una situación que tal vez el agua está bien agitada para un lado y para otro, pero el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros aprendamos a ejercitar nuestra fe. Y que Él espera y quiere dar lo mejor para cada uno de nosotros. En Santiago también 1, 13 y 14 y 15 es un parte de este pasaje de la Biblia. También no solo habla del buen éxito espiritual, sino también del pecado. Muchas personas echan la culpa a otros por sus pecados. No podemos culpar a Dios por el pecado. A veces nuestros propios actos o malos deseos nos conducen al pecado, y eso es una limitante, algo que tropieza en nuestras vidas para que la fe no se desarrolle en nosotros. Si nosotros entregamos a Dios nuestros deseos pecaminosos, moriremos espiritualmente, porque yo sé que como adolescentes se van a encontrar en situaciones comprometedoras donde deberán tomar una decisión, y el resultado de esa decisión traerá o bien una consecuencia o un beneficio, y eso usted lo decide. Yo no puedo decidir por usted, no puedo decir haga esto, no haga esto, no, cada uno. Y muy importante, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos da ese discernimiento y nos da una alerta. No puedes hacer eso, Grecia, no puedes hacer eso, Danielito. No, cuidado, Naomi, eso no. Entonces viene a nosotros y nos da
esa alerta y digo, puede haber un posible error. Recuerde usted que usted va a tomar una decisión en algo que se puede estar en una situación comprometedora, y ahí, simple, la respuesta, o consecuencia o beneficio. La consecuencia es un castigo como resultado a eso, un beneficio, la bendición del Señor a nuestras vidas. El ser humano tiene la tendencia de culpar a otros. Muchas veces nos equivocamos y cometemos el grave error de culpar a nuestro Dios por nuestros problemas y dificultades. Ahora yo le pregunto, y es otra tarea que usted va a contestar. Escriba 3 tentaciones que los adolescentes o jóvenes se enfrentan regularmente. Usted me dirá, no, pero ¿cuál? Sí, todos enfrentan diferentes circunstancias. Recordemos que vivimos en una sociedad exigente, donde le dicen, si haces esto, sos popular, puedes estar en este grupo y que no sé qué, tantas cosas. Pero nosotros como hijos de Dios somos la diferencia. En Santiago siempre 1 del 21 al 25 nos señala, nos anima a que nos examinemos cada uno, una y otra vez, ¿verdad? Yo no puedo examinarle a usted y usted me puede examinar a mí. Decía el pastor en ciertas predicaciones que aún no han sacado una maquinita que nos mida cómo está el nivel de santidad o de pecado en nuestras vidas. ¿Pero qué? Pero Santiago nos dice, examínate una y otra vez. Y muy importante, cuando nosotros reconocemos el pecado o el error en nuestras vidas, el Señor nos da una oportunidad y una libertad espiritual que es la recompensa, reconocer y pedir perdón con un acto de fe a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Crecemos espiritualmente cuando confiamos en la ayuda de Dios para soportar las pruebas. Vendrán tentaciones, se encontrará en situaciones difíciles, pero la voluntad del Señor nos irá disciplinando según las normas que Él nos ha dejado en su palabra. Punto número 2. ¿Cuál es el 1? Si se recuerda, vamos a ver. Crecer en la fe. El punto número 2 es haz buenas obras en la fe. El versículo clave ya lo hemos leído, que la fe sin obra es muerte en sí misma. En los versículos siempre del 1, 27 y 2, ahí nos enseña que la fe nos ayudará a ver a las personas así como Dios las ve. El favoritismo no tiene lugar en la vida del cristiano, ¿verdad? Claro, tenemos amigos, pero no podemos hacer excepción de personas. Todos son iguales, somos iguales y somos iguales ante los ojos del Señor. Usted es hijo de Dios, yo soy hija de Dios, todos somos hijos de Dios. El creyente no tiene que agradar a los hombres, sino a Dios, porque Él provee lo que Él necesitamos. Dios ha escogido mostrar sus favores a los humildes. Santiago nos enseña que los cristianos no se ganan la salvación por buenas obras. Él simplemente dice que la fe sincera se expresa mediante las buenas obras. Estas obras nosotros las podemos poner en práctica y son muy tangibles según las instrucciones que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Tal vez usted siente alguna responsabilidad que pueda ayudar a su prójimo, a su vecino. Si nosotros identificamos a alguien con una necesidad física, ¿verdad? Es importante ayudar mientras esté, pero es también más importante orar por aquella persona. La fe requiere que hagamos algo más para satisfacer la necesidad y sobre todo hacerlo con humildad y estar listo para servir y escuchar y aprender a Dios. Número 3, habla con fe, porque dice porque es importante controlar nuestra lengua. Por ahí, ¿verdad? Se dice que un promedio las mujeres hablan más que los hombres. Dice que las mujeres hablan alrededor de 27,000 palabras, mientras que los hombres 10,000, pobrecitos los hombres, ¿verdad? Algunos no los dejamos hablar nosotras. Y hay algunos más que otro hombre también habla bastante. Yo conozco uno por ahí. Así que algo que es difícil de controlar, dice Santiago, es la lengua. Y hablar de manera correcta y sabia. Usted como joven adolescente tiene que tener esta
esta habilidad de hablar correctamente. ¿Sabe algo? Que en la cultura japonesa ellos tienen un criterio que dicen que prefieren callar, observar y analizar más, mucho más antes de hablar. Esta gente dice que para ellos el silencio es algo que les da sabiduría y eso es muy importante. El Señor Jesús en su palabra dice que de tanto palabrerío que uno expresa, uno puede herir a alguien. Quizás usted y yo lo hayamos hecho inconscientemente o peor aún, muy conscientemente. Y es ahí cuando tenemos el doble trabajo de pedirle perdón a Dios de la manera en que hemos herido a alguien más. Así que también muy importante la comunicación electrónica. A veces hoy en día, bueno, por cómo estamos, se da mucho la comunicación electrónica. Y a veces hay jóvenes que hay cosas que no se atreven a decirlas así frente a frente, pero ahí, ¿verdad? Por un mensaje de texto, un chat, todo se aguanta. Y a veces también ahí pecamos. Y es donde nosotros debemos pedirle perdón a Dios y enseñarle que aún en la comunicación electrónica aprovechemos ese medio para profesar la fe en Cristo Jesús. Así que recuerden los 3 puntos muy importantes que hemos visto: crecer en la fe, hablar, hacer buenas obras en fe y hablar con fe. Así que no se le olvide, mi hermano, ya tiene 2 tareas. Uno, enviar un video diciendo con el versículo clave que se encuentra en Santiago 2, 17 y 18. Y mandar 3 tentaciones que los jóvenes adolescentes pasan hoy en día. Así que, bueno, como ustedes se recuerdan, la semana pasada yo dejé una tarea. Y acá tengo a mi izquierda un pergamino, una tabla, como usted quiera llamarle, que es el control de tareas de la clase del explorador. Tengo a Daniel, Angélica, Jason, Henderson, Daniela Maya, Grecia, Naomi, Christopher, Leonel, David y Daniela Barraza. Así que cada día aquí dice C1 en clase 1, C2, C3, C4 y C5. Así que, ¿quiénes hicieron la tarea? Daniel, Henderson, Grecia y Naomi. Así que ellos 4 ya tienen un primer chequecito. Recuerden que al final de eso, ¿verdad? Bueno, después de 2 meses, nosotros, el que tenga más puntos o más chequecitos positivos, va a tener un premio. Así que les animo, chicos, para que esta semana me envíen sus tareas y que espero, ¿verdad?, que puedan poner en práctica y desarrollemos juntos la fe. Que el Señor les bendiga y queda nuestra hermana Grecia con la oración de despedida. Vamos a orar para despedirnos y le pido que por favor inclinen su rostro. Gracias, Dios, por permitirnos llegar hasta aquí. Te pedimos que seas tú guardándonos a cada uno de nuestros familiares y que pongas con nosotros tu mano poderosa. Amén. Que el Señor les bendiga.